¿Puedo invitarla a bailar? En ese instante, el corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza, mientras un profundo silencio se apoderaba de todo el salón. Nadie esperaba que un humilde jornalero se atreviera a acercarse a la hija del hombre más rico de Baena, después de que todos los demás hombres hubieran desviado la mirada solo porque ella estaba en una silla de ruedas. Lo que parecía un simple gesto de amabilidad terminó cambiando la vida de ambos, porque aquella invitación no solo despertó la ilusión de una mujer que llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible, sino también el desprecio y el miedo de un padre poderoso, dispuesto a destruir el futuro de un hombre inocente por creer que solo quería aprovecharse de la fortuna de su familia. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, y descubriremos juntos que el mayor tesoro de una persona nunca ha sido el dinero ni la posición social, sino un corazón capaz de amar, perdonar y hacer el bien incluso cuando nadie más se atreve. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La Plaza de la Constitución de Baena resplandecía bajo las luces de la fiesta de la cosecha, mientras el sol desaparecía lentamente detrás de los interminables olivares. Las calles, adornadas con banderines de colores, desprendían el aroma del aceite de oliva recién prensado, del café, de los churros y del jamón recién cortado. Cuando las campanas de la iglesia marcaron las 8, la plaza empezó a llenarse de familias, vecinos y visitantes que aguardaban el comienzo del baile. Las risas de los niños se mezclaban con las guitarras y las conversaciones de quienes disfrutaban de una de las noches más esperadas del año. Entre los asistentes apareció Alejandro Ortega, propietario de los olivares y de la almazara más importante de la comarca. Los vecinos lo saludaban con respeto mientras él respondía con la serenidad que siempre lo caracterizaba. A su lado avanzaba Isabel, su única hija, moviendo con calma su silla de ruedas. Vestía un elegante traje azul y correspondía a cada saludo con una sonrisa amable, aunque casi todos seguían su camino apenas unos segundos después. Alejandro pidió que situaran a Isabel junto a la pista para que pudiera contemplar el espectáculo de cerca. Ella agradeció el gesto, pero en el fondo anhelaba algo mucho más sencillo: sentirse parte de aquella fiesta como cualquier otra persona, sin despertar compasión ni convertirse en el centro de miradas incómodas. Las primeras sevillanas comenzaron a sonar y las parejas ocuparon enseguida el centro de la plaza. Algunas madres animaban discretamente a sus hijos para que invitaran a Isabel a bailar, pero los jóvenes bajaban la mirada y encontraban cualquier excusa para alejarse. Isabel seguía sonriendo con educación, aunque cada pareja que salía a la pista le recordaba, en silencio, que aquella noche parecía destinada a contemplar la alegría de los demás desde la distancia. A pocos metros, Javier Morales terminaba de recoger el material utilizado para la celebración. Había trabajado desde primera hora de la mañana montando el escenario, descargando cajas y ayudando a los comerciantes del pueblo. Mientras plegaba unas mesas, observó varias veces a Isabel. No le impresionaba que fuera la hija del hombre más rico de Baena. Lo que realmente le llamaba la atención era la naturalidad con la que todos parecían dejarla al margen, como si temieran acercarse a ella. Tras unos instantes de duda, dejó las cajas, se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia ella con paso tranquilo. Algunas personas siguieron sus movimientos con curiosidad. Cuando llegó frente a Isabel, se quitó la gorra en señal de respeto y sonrió con sencillez. «Buenas noches, señorita Ortega. ¿Me concedería este baile?» Isabel levantó la vista con sorpresa. En toda la noche nadie se había detenido ante ella con aquella naturalidad. Observó el rostro de Javier y descubrió algo que hacía mucho tiempo no encontraba. Alguien que no veía una silla de ruedas ni un apellido importante, sino simplemente a una mujer. Con una emoción que apenas logró disimular, apoyó suavemente la mano sobre la de él.
Pensé que nadie me lo pediría esta noche. Javier respondió con una sonrisa cálida. Entonces no deberíamos dejar que una música tan bonita se pierda. Con infinita delicadeza, comenzó a conducir la silla hacia el centro de la pista. Poco a poco, el murmullo fue apagándose. Las conversaciones quedaron suspendidas, y todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Desde su mesa, Alejandro dejó lentamente la copa sobre el mantel sin apartar los ojos de la escena. Aún no lo sabía. Pero aquella invitación, nacida de un simple gesto de respeto, estaba a punto de cambiar para siempre el destino de la familia Ortega. La música siguió sonando mientras Javier conducía con cuidado la silla de Isabel por el centro de la pista. Ninguno de los dos intentó convertirse en el centro de la atención. Él siguió el compás con absoluta naturalidad, y ella, por primera vez en muchos años, dejó de sentirse observada para disfrutar simplemente del momento. Al terminar la pieza, varios vecinos sonrieron y unos tímidos aplausos acompañaron el final del baile. «Gracias», dijo Isabel cuando regresaron junto a la mesa de su padre. «Hacía mucho tiempo que no me sentía parte de una fiesta». Javier inclinó ligeramente la cabeza. «No tiene nada que agradecer, señorita Ortega. Todos merecemos bailar alguna vez». Se despidió con la misma educación con la que había llegado, y volvió a ayudar a los organizadores a recoger el material. Para él, aquel gesto no había sido más que una muestra de respeto hacia una mujer que merecía ser tratada igual que cualquier otra. Desde el otro extremo de la plaza, Alejandro observaba la escena con una mezcla de inquietud y desconfianza. Ver sonreír a su hija le producía alivio, pero las miradas curiosas de los vecinos despertaban un temor que no lograba apartar de su cabeza. Cuando la música terminó y la mayoría de los asistentes comenzó a regresar a sus casas, pidió a Diego, el capataz de confianza de la finca, que buscara a Javier. El jornalero llegó unos minutos después, todavía con la camisa manchada de polvo y las manos marcadas por la jornada de trabajo. «Gracias por venir», dijo Alejandro con una calma que apenas ocultaba su incomodidad. «Quería hablar contigo un momento». Ambos caminaron hasta un rincón apartado de la plaza. Durante unos segundos ninguno rompió el silencio. «Agradezco la educación que has tenido con mi hija, pero creo que será mejor que mantengas cierta distancia a partir de hoy». Javier lo miró sin comprender. «¿He hecho algo que la haya molestado?» «No, pero hay situaciones que pueden dar lugar a malentendidos». Alejandro hizo una breve pausa antes de continuar. «He dedicado toda mi vida a proteger a mi familia y todo lo que hemos construido. Isabel es mi única hija y también la heredera de esta finca. No puedo ignorar la posibilidad de que alguien se acerque a ella buscando algo más que su compañía». Aquellas palabras revelaban su verdadero miedo. No era solo una cuestión de diferencias sociales. Alejandro estaba convencido de que un hombre humilde podía sentirse tentado por la fortuna de los Ortega. Javier respiró hondo antes de responder. «Señor Ortega, jamás he buscado nada de su familia. Solo invité a bailar a una mujer que llevaba toda la noche esperando que alguien la tratara con normalidad». Alejandro no contestó. Dio la conversación por terminada con un leve movimiento de cabeza y se marchó convencido de que estaba protegiendo a su hija. A la mañana siguiente, el ambiente en los olivares era muy distinto al de la noche anterior. Los trabajadores comenzaron la jornada antes del amanecer, mientras el aroma del café llenaba el pequeño comedor de la finca. Javier llegó como cada día, dispuesto a continuar con la poda de los árboles más antiguos. Sin embargo, Diego lo esperaba junto a la entrada, con una expresión de sincero pesar. «Lo siento mucho, Javier», dijo en voz baja. «El señor Ortega ha decidido prescindir de tus servicios». Javier permaneció inmóvil unos instantes. No protestó ni pidió explicaciones. Observó por última vez aquellos campos donde había trabajado durante tantos años. Recogió sus herramientas y agradeció la oportunidad con la misma dignidad con la que siempre había afrontado cada jornada. Solo cuando cruzó el portón de la finca,
Bajó la vista durante unos segundos, preguntándose en silencio qué había hecho para merecer aquel desenlace. Aquella misma tarde visitó otra explotación cercana donde solían contratarlo durante la temporada de la aceituna. El encargado lo recibió con amabilidad, pero cambió de expresión después de entrar unos minutos en la oficina. Al regresar, evitó sostenerle la mirada. «Lo siento, Javier. El puesto acaba de quedar ocupado». La misma respuesta se repitió en los días siguientes en otras fincas de la comarca. Poco a poco comprendió que aquello no podía ser una simple coincidencia. Sin saber quién estaba detrás, alguien parecía cerrar todas las puertas antes incluso de que él pudiera llamar. Mientras tanto, Isabel recordaba una y otra vez la conversación de la noche del baile. La serenidad con la que Javier la había tratado seguía muy presente en su memoria, y le resultaba extraño no haber vuelto a verlo por el pueblo. Sin saberlo, la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y muy pronto descubriría que aquel baile que le había devuelto una sonrisa también había despertado el miedo más profundo de su propio padre. Los días fueron pasando y Javier desapareció por completo de la rutina de Baena. Isabel comenzó a notar su ausencia casi sin darse cuenta. Cada mañana, cuando acompañaba a Rosa, el ama de llaves que llevaba más de 30 años cuidando de la familia Ortega, al pequeño café frente a la plaza para tomar un café con leche y una tostada con aceite de oliva, esperaba encontrar al jornalero saludando a los comerciantes o ayudando a descargar alguna furgoneta. Sin embargo, nadie parecía haberlo visto desde la noche del baile. Aquella ausencia despertó una inquietud que no lograba explicar. Javier apenas había cruzado unas pocas palabras con ella, pero había sido la primera persona en muchos años que la trató con absoluta naturalidad. Le costaba creer que alguien tan amable hubiera abandonado el pueblo de un día para otro sin despedirse. Una mañana, decidió preguntar a uno de los trabajadores que reparaba un viejo muro de piedra junto a los olivares. «¿Sabes si Javier está bien? Hace días que no lo veo». El hombre dejó el martillo en el suelo y miró discretamente a su alrededor antes de responder. «Está bien, o eso quiero pensar. Lo que pasa es que ya nadie quiere darle trabajo». Isabel frunció el ceño. «¿Cómo que nadie?». El trabajador bajó todavía más la voz. «Primero dejó esta finca, después fue a otras de la comarca, pero en todas le cerraron la puerta. Dicen que alguien hizo unas cuantas llamadas antes de que él llegara. No hizo falta escuchar nada más». Isabel sintió un nudo en el estómago. Recordó la conversación que su padre había mantenido con Javier al terminar la fiesta y, por primera vez, una sospecha empezó a convertirse en certeza. Aquella misma tarde recorrió los largos pasillos de la casa familiar hasta llegar al despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. Él revisaba unos documentos relacionados con la próxima cosecha, cuando escuchó el suave sonido de las ruedas acercándose. «¿Tienes un momento, padre?». Alejandro levantó la vista y sonrió con tranquilidad. «Claro, hija. Adelante». Isabel cerró la puerta con calma. Permaneció unos segundos en silencio antes de hablar. «Quiero hacerte una pregunta, y necesito que me respondas con total sinceridad». El gesto de Alejandro cambió apenas un instante. «Te escucho. ¿Tuviste algo que ver con que Javier perdiera su trabajo?». El silencio llenó la habitación. Desde la ventana llegaba el murmullo del viento moviendo las ramas de los olivos. Alejandro dejó despacio los papeles sobre el escritorio y cruzó las manos. «Hice lo que creí necesario para protegerte». Aquella respuesta confirmó todas las sospechas de Isabel. Así que fue verdad. Alejandro respiró profundamente. «Ese hombre empezó a acercarse a ti de una forma que no me pareció prudente. No podía quedarme de brazos cruzados». Isabel lo miró sin comprender. «¿Por invitarme a bailar? No seas ingenua, Isabel. Hay personas capaces de aprovechar cualquier oportunidad. Tú eres la heredera de todo lo que esta familia ha construido, y mi obligación es evitar que alguien se acerque por interés». Las palabras de su padre la hirieron mucho más de lo que esperaba.
¿De verdad piensas que Javier solo quería nuestro dinero? Pienso que un padre debe adelantarse a los peligros, incluso cuando los demás no los ven. Isabel negó lentamente con la cabeza. Lo único que hizo fue tratarme como una persona normal. Mientras todos me miraban con lástima, él solo vio a una mujer que quería bailar. Alejandro permaneció en silencio. ¿Sabes qué fue lo más bonito de aquella noche?, continuó ella con la voz quebrada. Durante unos minutos olvidé la silla de ruedas. Olvidé incluso que era la hija de Alejandro Ortega. Me sentí como cualquier otra vecina de Baena. Y tú convertiste ese recuerdo en el comienzo de una injusticia. Las palabras de Isabel quedaron suspendidas entre ambos. Alejandro quiso responder, pero no encontró ninguna razón capaz de aliviar el dolor que veía reflejado en los ojos de su hija. Antes de salir del despacho, Isabel se volvió por última vez. Si sigues desconfiando de todas las personas buenas que se cruzan en nuestro camino, algún día descubrirás que la mayor amenaza para esta familia nunca estuvo fuera de esta casa. La puerta se cerró lentamente. Alejandro permaneció inmóvil frente al escritorio. Su mirada terminó posándose sobre la fotografía de su esposa, guardada desde hacía años en un discreto marco de plata. Durante un largo instante recordó las veces que ella le había repetido que el dinero podía proteger una casa, pero nunca el corazón de una familia. Por primera vez en muchos años, una duda comenzó a abrirse paso entre sus certezas. Esa misma noche, el cielo sobre Baena empezó a cubrirse de nubes oscuras. Un viento frío recorrió los olivares y las campanas de la iglesia sonaron con fuerza antes de que las primeras gotas golpearan los tejados del pueblo. Nadie imaginaba que aquella tormenta no solo pondría en peligro la cosecha más importante del año, sino que también obligaría a Alejandro a enfrentarse, por fin, a las consecuencias de sus propias decisiones. La tormenta cayó sobre Baena con una fuerza que nadie recordaba haber visto en muchos años. Durante toda la noche, el viento azotó los olivares, arrancó ramas centenarias y levantó parte del tejado de la almazara de los Ortega. Los relámpagos iluminaban el horizonte, mientras la lluvia convertía los caminos de tierra en auténticos riachuelos de barro. Dentro de las casas, muchas familias permanecieron despiertas esperando que el temporal terminara cuanto antes. Al amanecer, el paisaje resultaba desolador. Decenas de olivos aparecían inclinados sobre el terreno. Los cercados estaban destrozados y varias máquinas habían quedado inutilizadas bajo los escombros. Los trabajadores comenzaron a llegar poco a poco, aunque muchos no pudieron hacerlo porque también debían reparar los daños sufridos en sus propios hogares. Alejandro recorrió la finca con el rostro ensombrecido. Caminaba de un lado a otro observando los árboles caídos, las tuberías rotas y los almacenes inundados. Durante décadas había superado malas cosechas y temporadas difíciles, pero jamás había contemplado su patrimonio en un estado semejante. Por primera vez, sintió que el esfuerzo de toda una vida podía desaparecer en apenas unos días. Necesitamos despejar los caminos antes del anochecer, ordenó a los pocos empleados que habían conseguido llegar. Todos comenzaron a trabajar, aunque era evidente que aquellas manos no bastaban para afrontar una tarea de semejante magnitud. La noticia del desastre se extendió rápidamente por Baena. En el pequeño café de la plaza, varios vecinos comentaban los daños sufridos por las distintas fincas de la comarca. Javier escuchaba la conversación mientras terminaba su desayuno. Llevaba varios días buscando trabajo sin éxito, pero al oír el nombre de la familia Ortega, guardó silencio. Un anciano comentó que la situación era crítica y que harían falta muchas manos para salvar parte de la cosecha. Javier dejó lentamente la taza sobre la mesa. Durante unos instantes recordó las puertas que se habían cerrado delante de él y las palabras que Alejandro le había dirigido la noche del baile. Tenía razones suficientes para marcharse y no mirar atrás. Incluso llegó a preguntarse si realmente merecía volver a una finca de la que había sido expulsado. Sin embargo,
Tras unos segundos de reflexión, tomó su vieja chaqueta, cargó unas herramientas en la parte trasera de su camioneta y condujo hacia los olivares. Cuando llegó, nadie esperaba verlo. Algunos trabajadores lo saludaron con sorpresa y enseguida le hicieron sitio. Sin perder tiempo, comenzó a retirar los troncos que bloqueaban el acceso principal y organizó a varios jóvenes para levantar un cercado provisional antes de que el ganado escapara. Durante horas trabajó sin descanso. Ayudó a rescatar herramientas atrapadas bajo las ramas, reparó una tubería rota y utilizó toda su experiencia para sujetar varios olivos que todavía podían salvarse. Apenas hablaba. Solo daba indicaciones cuando era necesario y volvía inmediatamente a la tarea siguiente, como si lo único importante fuera evitar que la finca sufriera más daños. Isabel observaba todo desde el porche de la casa. Al reconocer a Javier sintió una mezcla de alivio, gratitud y sorpresa. Sabía que nadie lo había llamado. Aún así, allí estaba, trabajando con la misma entrega que cuando todavía formaba parte de la finca. Alejandro también terminó fijándose en él. Al principio creyó que había acudido para demostrar algo o reclamar el trato que había recibido. Sin embargo, las horas pasaban y Javier no se acercaba a buscarlo. No pronunció una sola palabra sobre el pasado. Simplemente trabajaba junto a los demás, como si la necesidad de ayudar fuera más fuerte que cualquier resentimiento. Ya entrada la tarde, un fuerte crujido llamó la atención de todos. Uno de los olivos más antiguos de la propiedad comenzó a ceder por el peso del terreno empapado. Aquel árbol, plantado por el abuelo de Alejandro décadas atrás, era mucho más que un olivo. Representaba la historia y el esfuerzo de toda la familia Ortega. Sin pensarlo dos veces, Javier corrió hacia el lugar junto a varios trabajadores. Con cuerdas, tablones y un enorme esfuerzo lograron estabilizar el tronco antes de que terminara desplomándose por completo. Cuando todo acabó, Javier apoyó una mano sobre la corteza húmeda y respiró profundamente, comprobando con alivio que el viejo árbol todavía podía salvarse. Desde la distancia, Alejandro contempló la escena en absoluto silencio. Aquel hombre, al que él mismo había arrebatado el trabajo y la tranquilidad, acababa de arriesgarse para proteger aquello que más valor tenía para su familia. Por primera vez desde la noche del baile, una pregunta empezó a abrirse paso entre todas las certezas que había defendido durante años. Si Javier realmente hubiera querido aprovecharse de los Ortega, ¿por qué seguía luchando por salvar una finca que ya no le pertenecía en absoluto? Durante los días siguientes, el cielo volvió a despejarse y el sol iluminó de nuevo los olivares de Baena. Aunque el peligro había pasado, las huellas de la tormenta seguían presentes por toda la finca. Había árboles inclinados, cercados por reconstruir, y largas jornadas de trabajo antes de recuperar la normalidad. Aún así, gracias al esfuerzo conjunto de los vecinos, la cosecha más valiosa estaba a salvo. Javier continuó colaborando desde primera hora de la mañana hasta que caía la tarde. Nadie le había ofrecido un contrato ni una recompensa. Simplemente aparecía cada día con sus herramientas, trabajaba junto a los demás y regresaba a casa sin hacer preguntas. Muchos trabajadores comentaban en voz baja que muy pocas personas habrían actuado con tanta generosidad después de todo lo ocurrido. Aquellas conversaciones llegaron, inevitablemente, a los oídos de Alejandro. Mientras recorría la finca inspeccionando los daños, un antiguo encargado se acercó con respeto. «Señor Ortega, si Javier no hubiera organizado a los muchachos el primer día, habríamos perdido la mitad de los olivos de la ladera». Un poco más tarde, otro trabajador añadió: «También fue él quien consiguió salvar el viejo olivo de su abuelo. Todos pensábamos que iba a caer». Alejandro escuchaba sin responder. Cada palabra parecía pesar un poco más que la anterior. Aquella noche apenas pudo dormir.
Caminó por la casa en silencio hasta llegar al antiguo salón donde aún permanecían varias fotografías familiares. Sobre una pequeña mesa descansaba el retrato de su esposa, Elena, tomado muchos años atrás, durante otra fiesta de la cosecha. Permaneció largo rato contemplando aquella imagen, como si esperara encontrar en ella una respuesta. Recordó entonces una frase que ella repetía con frecuencia: el dinero puede proteger una casa, pero nunca enseñará a distinguir un buen corazón. Alejandro cerró lentamente los ojos. Durante demasiado tiempo, había confundido la protección con la desconfianza, creyendo que cuidar de Isabel significaba levantar muros alrededor de ella. A la mañana siguiente, Rosa encontró a Alejandro observando el retrato. La señora Elena siempre decía que Isabel heredó su corazón, comentó con dulzura. Alejandro tardó unos segundos en responder. Y quizá también heredó la capacidad de ver lo bueno en las personas, algo que yo fui perdiendo con los años. Rosa bajó la mirada con una leve sonrisa. Llevaba décadas al servicio de la familia y nunca antes había escuchado a Alejandro reconocer un error con tanta honestidad. Más tarde Alejandro salió a recorrer los olivares. A cierta distancia vio a Javier reparando un viejo banco de madera bajo el gran olivo centenario. Era el mismo lugar donde, años atrás, Elena solía sentarse con Isabel cuando todavía era una niña. Por un instante pensó en acercarse para darle las gracias. Dio varios pasos, pero volvió a detenerse. Comprendió que unas palabras dichas a solas no bastaban para reparar el daño que él mismo había causado. Javier había perdido su trabajo, su tranquilidad y su buen nombre por culpa de una acusación injusta. Si la humillación había sido pública, también debía hacerlo el perdón. Aquella misma tarde reunió a Diego y a Rosa en el despacho. Dentro de unas semanas volveremos a celebrar la fiesta de la cosecha, dijo con voz serena. Quiero pedir la palabra delante de todo el pueblo. Los dos se miraron sorprendidos. Hay una verdad que todos deben conocer. No puedo seguir permitiendo que un hombre honrado cargue con una culpa que nunca fue suya. Rosa sonrió discretamente. Hacía muchos años que esperaba ver a Alejandro hablar con el corazón y no solo con el orgullo. Mientras tanto, Isabel observaba desde la ventana cómo su padre permanecía solo entre los olivares durante largos minutos. Aún no comprendía qué estaba cambiando dentro de él, pero era la primera vez desde la muerte de su madre que lo veía caminar con la cabeza inclinada, como si cada paso lo obligara a enfrentarse a las decisiones que más lamentaba. Las semanas fueron pasando. Los olivares recuperaron poco a poco su verdor. La cosecha pudo salir adelante gracias al esfuerzo de todo el pueblo y la vida volvió lentamente a la normalidad. Casi sin darse cuenta, Baena comenzó a prepararse para una nueva fiesta de la cosecha. Las calles volvieron a llenarse de banderines. Los músicos ensayaban en la plaza y los vecinos hablaban con ilusión del esperado reencuentro. Nadie imaginaba que, además de celebrar una nueva cosecha, aquella fiesta sería recordada durante muchos años por la confesión más difícil que Alejandro Ortega tendría que hacer delante de todo el pueblo. La plaza de Baena volvió a llenarse de vida con la fiesta de la cosecha. Había pasado un año desde aquella noche en que un sencillo baile sorprendió a todo el pueblo. Las calles lucían adornadas con banderines, las terrazas estaban repletas de familias, y el aroma del aceite de oliva recién prensado se mezclaba con el del café y los dulces tradicionales. Los músicos afinaban sus guitarras mientras los vecinos esperaban el inicio de la celebración. Isabel llegó acompañada por Rosa. Sonreía con una serenidad que no tenía el año anterior. Durante aquellos meses había visto cómo la finca se recuperaba y cómo su padre cambiaba poco a poco. Alejandro hablaba menos, escuchaba más, y encontraba en el silencio una forma de mirar la vida que antes no conocía. Cuando la plaza quedó completamente llena, Alejandro pidió la palabra. El murmullo cesó de inmediato.
Nadie esperaba que el hombre más respetado de Baena subiera al escenario antes del comienzo del baile. Con paso firme recorrió con la mirada a los vecinos hasta encontrar a Javier. «Javier Morales, ¿podrías acercarte, por favor?». El jornalero avanzó sorprendido hasta quedar frente a él. Alejandro respiró hondo. «Hoy no hablo como propietario de esta finca. Hablo como un hombre que cometió un grave error». La plaza quedó en absoluto silencio. «Te juzgué sin conocerte. Creí que te acercabas a mi hija por interés y, dominado por ese miedo, hice que perdieras tu trabajo y cerré las puertas de otros lugares donde podrías haber trabajado». Muchos vecinos se miraron con asombro al descubrir la verdad. «Mientras yo desconfiaba de ti, tú elegiste ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Pudiste marcharte para siempre, pero regresaste para salvar nuestros olivares y trabajar junto a quienes te habían dado la espalda. Entonces comprendí que el hombre del que más dudé era, en realidad, uno de los más nobles que he conocido». Alejandro dio un paso al frente e inclinó la cabeza. «Javier, perdóname. La injusticia que cometí fue pública, y mi perdón también debía serlo». Durante unos segundos, Javier permaneció inmóvil. Sus manos, endurecidas por años de trabajo entre los olivos, se cerraron con fuerza antes de relajarse lentamente. Nunca imaginó escuchar aquellas palabras. Finalmente extendió la mano hacia Alejandro. «Todos podemos equivocarnos, señor Ortega. Lo importante es tener el valor de cambiar». La plaza estalló en un largo aplauso. Isabel no pudo contener las lágrimas al ver a su padre recuperar la humildad que el orgullo había ocultado durante tantos años. Cuando el silencio regresó, Alejandro llevó la silla de ruedas de su hija hasta el borde de la pista y sonrió a Javier. «Hace un año fuiste el único que tuvo el valor de invitar a mi hija a bailar. Si ella todavía lo desea, ¿le concederías este baile una vez más?». Javier respondió con una sonrisa. Isabel extendió la mano sin decir una palabra. Las primeras notas de una sevillana volvieron a llenar la plaza mientras ambos avanzaban hacia el centro. Esta vez nadie los observaba con lástima ni con prejuicios. Solo quedaban sonrisas y aplausos acompañando una escena que muchos recordarían durante años. Alejandro contempló el baile con los ojos humedecidos. Comprendió que la mayor herencia que podía dejar a su hija nunca serían los olivares ni la fortuna familiar, sino la capacidad de reconocer el valor de las personas por la nobleza de su corazón. Y mientras la música envolvía de nuevo la plaza, Baena comprendió que un solo gesto de respeto podía cambiar una familia, derribar los prejuicios de todo un pueblo y convertirse en la cosecha más valiosa de todas. A veces, las historias más sencillas son las que permanecen para siempre en nuestra memoria. Cuando el orgullo deja paso al arrepentimiento sincero y una mano se extiende para pedir perdón, también nace la oportunidad de empezar de nuevo. El verdadero cambio de esta historia no ocurrió durante un baile, sino en el corazón de quienes aprendieron a mirar a los demás con menos prejuicios y más humanidad. Personalmente, creo que son esas pequeñas transformaciones las que terminan dando sentido a toda una vida. Esta historia nos recuerda que la bondad ofrecida sin esperar nada a cambio puede cambiar un destino, que todos merecemos ser tratados con dignidad y que una familia se construye con amor, perdón y generosidad, no con dinero ni con posición social. Como una lámpara encendida junto a una ventana en una noche oscura, un simple acto de respeto puede iluminar el camino de otra persona sin que apenas lo imaginemos. Le invito a dedicar unos segundos a reflexionar sobre esta historia y sobre las personas que han dejado una huella en su vida. Si este relato ha tocado su corazón, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que hay algo que podríamos mejorar, escriba un 0. Me encantará leer su opinión. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiradores, creada para compartir valores universales de respeto, esperanza y humanidad.